El cartel o cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa ya tienen más poder que muchos ejércitos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva video reacción en este tu canal de las mejores video reacciones del mundo. Ok, hoy vamos a reaccionar a una de las polémicas más vistas de todo el mundo, los carteles. Solo los carteles que están más influyentes en cada uno de nuestro continente, ya sea también como en el país que yo me encuentro ahora en este preciso momento, que es Ecuador, y también en el país que estuve una vez en México. Se me hace muy peligroso, creo, en ciertos aspectos es muy peligroso reaccionar a este tipo de situaciones, pero también quiero que sepan y quiero que entiendan que esto solamente es una video reacción, que nosotros solamente video reaccionamos o tenemos videos de reacciones en esta página y que respetamos muchísimo a cada una de las personas que se están dignando a traer ese tipo de información. De mi parte, un gusto y respeto muchísimo cada una de las organizaciones que tienen, tanto en ciertos países como en mi país. Y respeto muchísimo, no estoy ligado a ninguna organización, pero también es muy bueno saber. Así que vamos a ello. Ok, también no hace falta recordarles que se tienen que suscribir a nuestro canal de video reacciones y también al canal muy bueno y se lo recomiendo muchísimo. Es el Testigo Directo, que ya tiene más de 2.41 millones de suscriptores y no hay más que decir. Si quieres este tipo de información, quieres empaparte más de este tipo de información, puedes suscribirte a este canal. Así que nosotros ya nos suscribimos, ya tenemos tiempo suscritos. Te invito a que te suscribas al canal de ellos y también que te suscribas a mi canal, que también nosotros damos nuestro pequeño consejo, nuestra pequeña video reacción. Y más que todo, recuerden muy bien, todo esto es en base a la información que nos están dando y tenemos que tener el máximo respeto ante todas las situaciones, ante todos los acontecimientos que se ve, más que todo yo, que soy el que estoy reaccionando. Así que vamos a eso. El cartel o cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa ya tienen más poder que muchos ejércitos de algunos países. Bueno, según expertos, ellos cuentan con alrededor de 48,000 miembros a su servicio. A la madre, 48.000 miembros de su servicio. Eso es casi la mayoría, o sea, es casi totalmente es casi una ciudad entera, ¿no? O más, o un pueblo entero. No, un pueblo entero, yo diría un pueblo entero. Por lo menos en mi país un pueblo no cuenta con tantas personas como esa, ¿eh? Con poder armamentístico y mucho dinero. Nuestro periodista Steven Mora. Ese güey que hace esa noticia, ese güey que está haciendo esa noticia ahorita, ese canal que está haciendo esa noticia, el compadre que está haciendo esa noticia ahorita ahí, ese narra demasiado bien todo, narra demasiado bien, te explica bien. O sea, llegas a un tiempo, a un colapso que te explica bien, ¿no? O sea, yo no entendía nada de eso y yo escucho al vato y el vato te explica bien. O sea, es muy bueno para Tiene explicar. un informe donde expertos evidencian qué tan difícil es luchar contra estas mafias. Tanques blindados, fusiles de largo alcance, granadas y explosivos. Todo un arsenal de guerra. Cabe recalcar que también el estado de, bueno, el ejército de México, es un ejército demasiado, muy bien armado, que en Ecuador no se ve tanto eso. En Ecuador un policía no te carga pues una AK o pues un rifle o algo como ese, no te carga. Que en Ecuador es muy diferente que en México. Porque yo tengo bien entendido, Ecuador tiene cierta dinámica o ciertas situaciones en las cuales pueden ellos ir con un arma larga o creo que solamente están la que son los militares, los del GOET y son los agentes, creo que son los únicos que cargan ese tipo de armamento al momento de intervenir en un proceso o una intervención de un malandro que sea pesado. Pero en México no, en México te andan con una arma larga y ya, o sea, eso ya viene desde ya, no es que necesita alguien o un protocolo, seguir al tipo de protocolo, pues no, yo eso veo muy bueno, ¿eh? Son los ejércitos criminales más poderosos de todo el continente americano, con más de 48,000 miembros. ¿Quién es el país que vende más armas en el mundo? Son Estados Unidos. Entonces, ¿quién es el que consume más droga? El mayor número de drogadictos los tiene Estados Unidos.
Entonces, en ese intercambio que hay entre armas entre México y Estados Unidos, por eso tienen la capacidad de armarse bien. Eso sí, porque Ecuador, bueno, Ecuador no tiene tanto alcance al momento de un armamento, tener tantas armas, porque yo creo que las armas que fabrican o las armas que tienen la mayoría de los que son cárteles grandes que son, digámoslo así, son demasiados. O sea, en todo el mundo hay cárteles. En todo el mundo hay cárteles, hay pandillas, hay bandas, hay de todo. Pero en los que son con más flujo de armamento, que son más armados, que son más complejos y que son muy bien organizados por ese tipo de situaciones, es México, porque México tiene el alcance. México está a un paso de tener, o sea, literalmente tiene todas las armas que tiene Estados Unidos. Si no, si le hace falta una, creo que la compran, pero tienen mucho más alcance porque están de frontera en frontera y las armas más exclusivas o las que se preparan mejor son las que están en Estados Unidos. Ahora, al momento de pasarlas a México, están de la par, o sea, no es tanto como que literalmente no es tanto como que así, como que no, vamos a ir con un 38, vamos a ir con una Glock, por decirlo así, que son las armas que se utilizan mucho aquí en mi país. No son tan pequeñas, por eso que tienen ese armamento demasiado grande, ¿eh? Con cientos de kilos Pura en gente, droga señor enviados Mech. alrededor del mundo, parecen estar presentes en todos los países de América. Ciertos grupos como Cártel de Jalisco están más dispuestos a disputar lo que es territorio, espacio, lugar dentro del mercado en otros países. Lo hemos visto en Guatemala y se supone que está pasando en Ecuador. Son la mayor amenaza de seguridad. Eso también es muy bueno, ¿eh? Muy bueno que lo recalquen. Ecuador también está pasando por una situación demasiado mala. O sea, está pasando por una situación demasiado crítica, demasiado. En este aspecto es una situación demasiado complicada, en la cual uno ya no se puede salir. O sea, literal, no se puede salir uno de vacaciones a vacacionar. Si a veces una bala perdida, a veces tú no estás en nada y una bala perdida, o porque te vistes bien, o porque cargas un reloj que quizás te lo regaló tu abuelo porque estuvo el tiempo que él tuvo, se compró un reloj que valía bastante dinero y que ese reloj ahorita te vale. Entonces, como un obsequio, te lo regala y pasas o por la calle o por donde sea y literalmente te ven con ese reloj y pues te van a robar, ¿eh? Y veces que ni siquiera te dicen te voy a robar, sino que te meten un tiro y ya te bajan. Para decenas de países y su devastación al pasar es impactante. 1.500 solamente en 3 cantones: Guayaquil, Durán y San Borondón. Ahora que lo dice aquí la señorita, ahora que lo dice aquí, 1.500 muertes. O sea, estamos hablando que en un año 1.500 muertes. Supongamos que es un año o en 4 meses. Digámoslo así, en 4 meses son 1.500 muertes. Eso es bastante. Pero en los ciertos lugares que en el país, que es el lugar donde yo estoy, Guayaquil, Durán y San Borondón es como la cabeza donde hay mucho más personas, donde hay muchas más personas que tienen mucha más accesibilidad a tener un ámbito de vida más superior que las otras personas que vivimos, por ejemplo, en Machala, en Milagros, La Troncal. Son gente que no tienen el recurso que se vea tan palpable, pues no. Pero en Guayaquil, San Borondón y Durán, esos sí, esos lugares sí son bien transitados por gente que es muy pesada en el momento de lo económico, ¿no? Solamente en lo que va de este año. En todo el país, en lo que va de este año, ya tenemos más de 4.000. Estos son los ejércitos criminales más poderosos del continente. Cártel Jalisco Nueva Generación. Ese cartel es muy pesado, lo he de escuchado. Sinaloa. Lo he escuchado ese cartel. Es que esa música me da miedo. Esa música me da mucho Según miedo. la DEA, los dos cárteles mexicanos suman más de 48.000 efectivos en sus filas, altamente entrenados. Las guerrillas más antiguas del continente. Es lo que te digo, mira, o sea, tú en Ecuador tú no vas a ver esto, o sea, en Ecuador tú no vas a ver eso, en Ecuador no vas a ver una persona con una arma de larga, con una persona con armas de larga, tú nunca vas a ver eso en Ecuador. Vas a ver a personas con armas cortas, con 38, con Glock, hasta con mini Uzi, y es lo que yo he visto, o sea, a mi parecer. Pero en Ecuador está muy complejo en el momento de este armamento largo, de este armamento que sí, sinceramente, se ve muy
muy peligroso y no, yo no quisiera ser literalmente si alguna persona o yo veo un grupo que se encuentra con ese tipo de armas y que literalmente no es de la policía, no es la milicia o no es ni alguna institución que, que esté así como esta, no, pues te cagas del miedo, ese mismo momento te cagas del miedo. Se encuentran en Colombia. Entre el ELN y las disidencias de las FARC actualmente no suman más de 12.000 miembros. Los carteles casi que las cuadruplican. A Y que la Guanajuato es madre. de CJNG. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los dos carteles están en más de 50 países del planeta, pero sus operaciones más fuertes, por supuesto, después de México, son en Centroamérica y países específicos de Sudamérica, como Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Y el mismo Congreso de Estados Unidos hace algunos años solicitó una investigación en la que corroboró que aproximadamente entre el 80 y 90% del armamento de las organizaciones criminales o de los narcotraficantes mexicanos. Esas armas que tienen, diablo, cuando los incautan, esas armas que tienen, yo lo que no quiero saber es que qué hacen con las armas que incautan, porque hay veces que yo he escuchado noticias, hay veces que yo he visto noticias que en México cogen a tal cártel, ¿verdad? Cogen a tal persona y esas armas de ahí, todas las armas que tenían en ese carro, todas armas a veces hasta con armas bañadas en oro, bañadas en plata, no sé, armas que solamente los capos pesados la pueden tener. No sé qué las hacen, güey. O sea, literal. No sé qué las hace. Quisiera ver un documental de eso. Estaría bueno. Venían de fábricas estadounidenses. El cartel de Sinaloa tomó fuerza con la entrada del presente siglo, pero la perdió con las capturas de su líder principal, el Chapo Guzmán, y sus hijos. Sin embargo, Uy, aquí viene algo fuerte. Aquí viene algo muy fuerte. El Chapo Guzmán y sus hijos. para la DEA es un grupo de alta peligrosidad con más de 18.000 miembros en sus filas. Tanques de guerra, utilizan drones, tienen hasta frentes de guerra en ciertas partes de México, principalmente por los lados de Michoacán y Jalisco y en el norte y por Tamaulipas. Así que existe como una especie de mini... Hay ese tipo de acciones que se ven reflejantes en una persona que tiene demasiado poder. El Chapo Guzmán, el señor de los cielos que tuvo un tiempo, que creo que también estuvo en mi época cuando yo pues era más joven. Ahorita está el dueño del cartel Jalisco Nueva Generación, que todos son capos muy fuertes, pero que no tengo conocimiento de ellos, pero que se ve a leguas que sí, no, pura gente del señor Mecho, y tú ves a un sin número de personas con armas multibuenas o multifuncionales en el momento de una guerra, bro. guerras en lugares como México. El cartel Jalisco Nueva Generación empezó a tomar fuerza en el año 2007. Se creó con un grupo llamado Los Matacetas, después con el liderazgo del Mencho en Jalisco. Los Matacetas, los Zetas eran uno de los más buenos, ¿eh? Bueno, que yo en ciertas cosas, o sea, en cierto tiempo que yo estuve, el cartel de los Zetas era uno de los más peligrosos y que te contaban una historia, puta. Se autodenominaron Cartel Jalisco Nueva Generación. Hoy son más de 25.000 soldados armados hasta los dientes, con tanques de guerra y drones capaces de levantar Mira esos más carros, de 10 bro. kilos de peso. Hoy ya se venden, por ejemplo, franquicias de narcotráfico, ¿Ves? ¿no? En Colombia. Entonces, son líneas directas con estas organizaciones. Pura gente del señor Mecho, hay como 40 carros allá atrás, 40, 50 carros atrás, que en cada carro vienen como 8 o 7 personas. El diablo, loco. Narcotraficantes y que le venden a usted una franquicia, ya sea con el cartel de Sinaloa o de Sinaloa o Jalisco, la nueva generación, para venderle, garantizarle la venta, el transporte y, pues digamos, desde el punto de producción hasta el punto de llegada de la droga. Mira el monte. This game, you're not ready. Sus El- armamentos son muy poderosos. Poseen fusiles como el famoso AK-47. Una de las armas más peligrosas del mundo, ¿eh? El AK-47 es una arma de las armas más peligrosas del mundo y las más usadas, que le llaman el chivo, bueno, chivo o algo así, creo que le dicen, no sé. Una de las armas más peligrosas del mundo. También fusiles militares como el Browning M2. Tanques de guerra Yes. blindados. Drones con capacidad de levantar 10 kilos en armamento.
El desarrollo de los carteles en armas está por encima de muchos ejércitos de varios países. Ese video yo lo había visto en TikTok. Yo vi el video en TikTok ese de cuando andan en las camionetas. Mira esa arma que solamente la milicia la carga. O sea, es lo que yo te digo. Solamente la milicia carga ese tipo de armas. Y que esas armas las tengan ahí es muy, muy, muy complicado. Yo digo, para México debe ser muy complicado tener que lidiar con todo este tipo de situaciones. Drones con capacidad para elevar 30 kilos de peso. O sea, por lo menos unos 6 fusiles en cada vuelo, drones que no cuestan menos de $40,000. Ellos son realmente agrupaciones de varios grupos. Organizaciones que están bien organizadas, es bueno, también que lo recalque. El cartel de Sinaloa son 3 grupos. Esos grupos a veces se traslapan en sus actividades. Atentamente, cartel de Sinaloa. Y a veces operan por separado. Y dentro de Cartel de Sinaloa, cartel de Jalisco Nueva Generación y no sé qué cartel más allá en México, pero son los más fuertes que yo escucho que son, yo digo. cada uno de esas redes también ellos tienen subcontratistas. Y ellos pueden tener también otros contratistas. Entonces son niveles de niveles. Y realmente lo que estamos hablando son unas redes que funcionan de una manera mucho más horizontal que jerárquicos. El ejército criminal de estos dos carteles es más poderoso que el de muchos países. Sus más de 48.000 hombres son muchos más que el de Suiza o Noruega, con casi 25.000 militares. O sea que si va el cartel a pelear, digámoslo, a Suiza o Noruega, como lo carga él, lo ganan. El de Uruguay o El Salvador, con casi 20.000 soldados, y el de Eslovenia, con apenas 8.000 militares. Oh, y lo deja La además. policía municipal a veces trae nada más revólver porque los municipios no les alcanza para comprar R15 o a veces... La otra arma es el R15. El revólver es arma corta y el R15 es el arma larga, que si yo no me equivoco. A veces tienen 3 R15 o 4 R15 y 50 revólver, pero pues ¿qué haces con esa cantidad cuando estas personas bajan en cientos del cerro, de los montes, armados con hasta de RPG, ¿no? Lanzacohetes. RPG y lanzacohetes. Bola. Es el RPG, es ese que creo que es esa arma que tiene como un tubo y mete una base y pues, chingazo madre. Son problemas de capitalismo, digamos, como el hecho de que existe un mercado legal de armas en Estados Unidos justo al lado de países muy violentos. Es un problema de capitalismo, o sea, no se va a cerrar esas empresas de armas y es un problema político muy difícil porque la gente en Estados Unidos yo no entiendo por qué no hay ese tipo de, o de haber carteles así, pero no entiendo por qué en el cartel bueno, en Estados Unidos no hay un cartel que comande todo Estados Unidos, porque en México se ve, o sea, en México está la pelea de Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, de otras entidades que yo no conozco, la verdad desconozco, pero que se están peleando y son cantidades de gente que mueren diario, cantidades de gente que mueren bastante ya sea por territorio, por venta de droga, venta de estupefacientes, pero la verdad no entiendo por qué Estados Unidos nunca ha tenido ese tipo de inconveniente, o no lo sé, o a mi ignorancia no lo sé. Estados Unidos, por ejemplo, cree que no se puede poner ilegales la compra de armas, ¿no? El poder de los carteles es gigantesco y lo han obtenido con el narcotráfico. La evolución del narcotráfico como un gran negocio, como una gran empresa. Los carteles operan en más de 23 estados de los 31 de México, pero su operabilidad se expande en Colombia. Según las autoridades, tienen negocios con las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN. Por ejemplo, en Colombia podemos encontrar la oficina de Envigado. Por ejemplo, podemos verlo también en Ecuador con los choneros o no. Ahí hay algo que tienen que recalcar mucho, que ahora los choneros y los lobos y
que son los que también son los que más se escuchan en Ecuador, o sea, los que yo más escucho acá en mi país es que los choneros y los lobos son los que están combatiendo ya sea por territorio o porque necesitan una plaza o cosas así, pero nunca hasta el día de hoy, bueno, nunca se ha visto tanta gente como la gente que está en México, ¿sabes? ¿Será porque no tienen la misma base o el mismo fundamento de moverse o de poder poner una pequeña situación en la cual tengan más armas más especializadas como el del cartel de Sinaloa, los de Jalisco que tienen hasta bazooka o cosas como esa? Sería una que tragedia aquí tiene en Ecuador. contactos directos con el cartel de Jalisco Nueva Generación y Los ellos choneros tienen tienen. contactos directos para poderle garantizar a usted la compra de ellos llaman una línea de transporte de esa droga. Según la Organización de las Naciones ok. Unidas, en el 2022, los carteles mexicanos del narcotráfico lavaron más de 25 mil millones de dólares en ese año. Más que el 25 mil presupuesto dólares. de defensa de muchos países de la región. Diablo. O sea, para que tengamos una idea de qué tan bien armados estamos acá. Y también en comparación con las armas que tiene la Policía Nacional, fusiles desde los años 70, todavía no tienen chalecos antibalas. Ella mismo lo dice, están armados, pero Ecuador no está tan armado así como México. Nunca he visto yo aquí en Ecuador un policía con un R-15 o con una AK, nunca. Siempre he visto con una Glock o a lo mucho creo que está con 2 esposas, pero nunca lo he visto así, con exactitud nunca he visto eso. Las municiones llegan de poco a poco, entonces si tomamos una referencia o hacemos un comparativo del nivel de armamento que tienen las bandas delictivas aquí en Ecuador con lo que tiene la policía, estamos en una clara desventaja. Ahí lo dijo bien claro, y pongan atención que Ecuador tiene una clara desventaja a la policía ante miembros de facciones delictivas, pero, obviamente cuando empiezas a centrarte más en bandas, aquí no tiene el mismo porcentaje que México, eso sí es palpable, que México tiene tanto sus personas en cada ámbito, por ejemplo, en acción inmediata, en ámbitos de que tienes que irte a investigación, tienen la FGR, tienen la policía municipal, la policía estatal, la milicia, tiene la Guardia Nacional, tiene tantas cosas que Ecuador no tiene. Ecuador solamente tiene los agentes que ni siquiera conoces, agentes, tienes policía y tiene también fuerza vial o los que andan en las vías, que son los de tránsito. Que en México sí hay tránsito, pero se ve más la policía estatal, la policía municipal. Pues hay muchas cosas en México que La difícil situación del Ecuador con queda la fallecimientos diferencia. de líderes políticos, sectores Ese lo fue el asocian a presidente las que relaciones lo de los mataron. carteles mexicanos con los choneros de Ecuador y los lobos de este mismo país. Lo que se conoce hasta ahora es que, bueno, viene la droga desde Colombia. La frontera que nosotros tenemos del lado norte es muy amplia y es muy permeable. Las armas vienen desde el sur, desde Perú, y el dinero vendría entonces desde México. Somos el cartel de Sinaloa. Juntamente es JNG. Es un complejo panorama a futuro en temas de seguridad de la región de América, con carteles que cada vez toman más fuerza y con ejércitos nacionales que son casi incapaces de controlar a estos grupos criminales. Es claro que nosotros en Ecuador tenemos muchas cosas que tenemos que aprender de México. Es claro que Ecuador tiene muchas desventajas en el momento de ciertas situaciones en las cuales está en desventaja. Policía, los militares, los agentes, y que muchas personas mueren a diario, no solamente mueren. Y se está viendo también que Ecuador tiene ya casi la misma probabilidad que México al momento de quitarle la vida a una persona. Pues nada, esperemos que todo este acontecimiento ojalá algún día se pueda arreglar. No se olviden en suscribirse, dejar un buen like, comentar y también no se olviden en suscribirse en el Testigo Directo, que es la página que te muestra muchas cosas sin censura y que son muy bien explícitas y explicadas.